Bendiciones, bienvenidos a una clase más de demonología. Es la doctrina sobre los demonios. Vamos a iniciar esta clase con una oración. Acompáñeme, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has amado con un amor indecible, indescriptible. Solo podemos experimentar los efectos de tu amor, de tu grande amor. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que en tu Hijo pudiésemos nosotros ser aceptos delante de ti. Nos has dado ese regalo de amor cuando nosotros no lo merecíamos. Y aún así, Señor, nos amaste, nos has tenido paciencia y nos empoderaste por tu Espíritu Santo, el cual enviaste de tu Hijo para que morase en nosotros y para que tu Hijo fuese formado en nosotros. Pero reconocemos también que tenemos un enemigo de nuestras almas. Nuestra carne misma, Señor, se opone. Y este sistema, este mundo. Y tu palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están en las regiones celestes, con todos los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Por eso, Señor, al estudiar este tema, esta clase, esta materia, te rogamos que esto no sea solo algo académico o teórico y que se quede ahí, Señor, en nuestra mente, sino que llegue a nuestro espíritu y nos empodere este conocimiento, nos empodere de una manera sobrenatural para que podamos hacer frente a nuestro enemigo, para que podamos descubrir y discernir sus tácticas, sus acechanzas. Ayúdanos en el poderoso nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento y quedamos en tus manos. Contigo contamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta clase vamos a ver algo de las actividades de Satanás con relación a los creyentes. En primer lugar, lo que vamos a decir es que Satanás es el tentador. Al igual que Satanás probó al Señor, él también prueba a los creyentes. Y su meta es hacer que cometamos el mal. Dios algunas veces puede que use a Satanás para ponernos a prueba, para entrenarnos en resistir sus tentaciones. Las pruebas pueden tener tres propósitos y son propósitos benéficos en la vida del creyente. En primer lugar, para probarnos, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, vamos a leerlo. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, vamos a leer dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea manifestado Jesucristo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es para enseñarnos. Aquí mismo en el
en la primera carta de Pedro, pero en el capítulo 4, verso 12 y verso 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña que cuando somos probados somos participantes de las pruebas de Cristo. Incluso podemos ver también, ahí estamos cerquita, en Hebreos capítulo número 5, vamos a leer el versículo 8. Dice que el Señor Jesucristo, hablando de él, dice: aunque era hijo, aquí la palabra hijo está con mayúscula, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces es importante aprender, y aprendemos, se nos enseña a través de la prueba. Y en tercer lugar, es para aumentar nuestro amor por Dios. Mire lo que dice Santiago, la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Perdón. Pero el único propósito de Satanás es tentar a los creyentes a cometer el mal. Y hay a lo menos 3 áreas en las cuales Satanás tienta a los creyentes. La primera área es de conformarse a las presiones y a las estructuras de esta sociedad. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir en el capítulo número 3 y en el versículo 5. Mire lo que dice: por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo escribe aquí, y ustedes recordarán que él se vio forzado a irse de Tesalónica después de probablemente solamente un mes de ministerio en esa ciudad. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Mire lo que dice. Voy a leer desde el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las ciudades y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, además Satanás usó alguna prohibición gubernamental para impedir el regreso de Pablo a Tesalónica. Y ahí mismo en la primera de Tesalonicenses, que estábamos ahorita hace un momento, mire lo que dice Pablo allá testificando en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo
18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo los estorbaba Satanás? A través del gobierno de aquella ciudad. Así que él mandó a Timoteo, quien no estaba sujeto a esa prohibición, lo envió a Tesalónica para ver si ellos habían sucumbido a las tentaciones de Satanás, que fue lo que leímos hace un momento. Ahora, ¿qué tentaciones? Bueno, es muy temprano en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, para que Pablo se estuviese refiriendo a la persecución oficial por el Imperio Romano. No, todavía no es. Estas tentaciones tenían que haber sido de una naturaleza más extraoficial. Debía ser algo de carácter social y también personal. Por ejemplo, sabemos que las mujeres disfrutaban más libertad en Macedonia en ese tiempo que en cualquier otro sitio del imperio. Y también sabemos que cierto número de los principales o de las principales mujeres en Tesalónica fueron convertidas bajo el ministerio de Pablo. Quizás Satanás las tentó a seguir conformándose a los estilos de vida a que se acostumbraron antes de ser salvas. Había la tentación de darle más importancia a la posición social que a la santificación. Bueno, eso también ocurre hoy, tenemos que reconocerlo. Y también muchos de los convertidos en ese tiempo eran gentiles, y Satanás posiblemente los tentó con el orgullo del intelecto, algo que sigue ocurriendo hoy. Recuérdese que estamos hablando de tentaciones a creyentes. Hay creyentes altamente dotados de capacidades intelectuales y tienen esa misma tentación. En segundo lugar, Satanás tienta a los creyentes a encubrir su egoísmo. Por ejemplo, la historia de Ananías y Zafira sirve como una ilustración clásica de esto. Esta pareja quería retener parte del dinero de la venta de su propiedad y al mismo tiempo recibir alabanza por su contribución. Pedro discernió que fue Satanás quien les llenó el corazón para que ellos mintieran al Espíritu Santo. Eso está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, los primeros versículos. Ellos tenían el derecho de retener en su poder o vender su propiedad. Era de ellos. No estaban bajo obligación alguna de darle todas las ganancias a la iglesia. Pero sí era su deber no fingir generosidad y a la vez proveer para su egoísmo, reteniendo parte del dinero que recibieron. De eso se trata, o de eso se trató específicamente el pecado de Ananías y de Zafira. Y en tercer lugar, Satanás tienta a los creyentes a la inmoralidad. Y mucho cuidado con esta palabra aquí, porque en 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, mire lo que dice el verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Dios proveyó el matrimonio para la expresión propia de las necesidades físicas, y Él espera que los maridos y las esposas asuman sus respectivas y mutuas responsabilidades. Cuando esto no se hace, Satanás tiene la oportunidad de tentar a los creyentes a pecados sexuales ilícitos, incluso pecados sexuales perversos. Satanás es el tentador, pero también Satanás es el adversario. Y como adversario, Satanás acusa y se opone a los creyentes en varias áreas de su vida.
Él hace esto por confundirnos cuando siembra cizaña entre el trigo, como dice Mateo capítulo 13 en la parábola del trigo y la cizaña, sobre todo en la explicación, que eso está por allá en el verso 38. Y también Él es el oponente, nuestro contrario, nuestro opositor, por arrebatar la palabra que ha sido esparcida, como dice Marcos capítulo 4. Ese adversario que es Satanás indispone a las autoridades gubernamentales contra los creyentes, como ya lo vimos en Primera de Tesalonicenses, o por encarcelar incluso a los creyentes con la idea de que esto va a impedir que su testimonio se esparza o lograr que se intimiden y se abstengan de testificar. Por ejemplo, hay algo que el Señor Jesús les dice a la iglesia de Sardis en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 2, vamos a leer el versículo número 10. Mire lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En segundo lugar, Satanás es adversario. Satanás se destaca haciendo conocer nuestros pecados, los esgrime contra nosotros, como ahí mismo en Apocalipsis en el capítulo 12 lo dice en el versículo 10. Voy a leer el 10. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él nos acusa ante Dios cuando nosotros pecamos, pensando que puede lograr que nosotros perdamos nuestra salvación. Pero Cristo, gracias al Señor, Cristo, nuestro abogado, toma nuestro caso y le recuerda al Padre. Ahora, estoy usando la palabra entre comillas, le recuerda al Padre. Uso esa palabra entre comillas porque las palabras nuestras son muy limitadas cada vez que queremos hablar sobre Dios. Claro que el Padre o al Padre no hay que recordarle nada porque Él todo lo sabe. Solo que es una manera de decir que cada vez que Satanás sube a la presencia del Padre a acusarnos, hay que recordar la obra de Cristo en la cruz y la fe del creyente a quien se acusa. Y como esa recordación se hace en el escenario de la acusación, que es ante el Padre, por eso se usa la palabra, o uso la palabra recordar. Entonces, nuestro abogado Jesucristo le recuerda al Padre vez tras vez que Él pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Por eso mire, Primera de Juan en el capítulo 2, a leer Primera de Juan en el capítulo 2, verso 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué dice para que no pequéis? No nos conviene pecar, hermano, la verdad no nos conviene pecar. Y dice: y si alguno hubiere pecado, porque no nos conviene pecar, pero no estamos exentos de hacerlo. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, o sea, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él pagó por los pecados de todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo acepta y lo recibe como Salvador. Eso es otra cosa. Bueno, en este tema de la acusación de Satanás, hay que dejar claro que nuestro abogado Jesucristo no tiene que esperar a que el creyente a quien se está acusando se arrepienta de sus pecados por los cuales se le acusa.
El trabajo del abogado es defendernos, aunque la acusación resulte ser cierta, que de hecho lo es, porque Satanás, que es mentiroso, cuando se presenta ante el Padre no puede mentir. Pero Jesucristo presenta las pruebas que son las marcas en sus manos, en su costado, las marcas en sus pies, que conservó después de resucitar para demostrar su sacrificio como expiación y para redención de la humanidad. Por lo tanto, el acusador no tiene éxito en su acusación, pero viene a supervisar al creyente que pecó, y si ve que ese creyente no se arrepiente, el acusador toma derecho legal y por nosotros estar diciéndole legalidad o derecho legal, es que el acusador pasa a ser opresor y diablo, o sea, enlodador, y ata al creyente. Entre más se demore el creyente en arrepentirse de algún pecado que haya cometido, más atado estará. Ahora, hay que tener muy claro, mis queridos hermanos, pero muy claro a estas alturas, hay que tener muy claro que una cosa es cometer el pecado y otra cosa es practicar el pecado. De eso vamos a hablar cuando estemos en la materia de amartiología, que es la doctrina sobre el pecado. ¿Qué es cometer el pecado? Oye, estamos en la carne. Y como dice Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice por allá en Romanos, en el capítulo 7, el querer hacer el bien está en mí, pero a lo último no lo hago, porque hay otra ley, y esa otra ley está en mis miembros, o sea, en mi carne, que me impulsa a hacer lo malo. Dice, en mi hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La del pecado que gobierna todavía mi carne, y que yo no voy a ser libre de eso del todo. Sí puedo ir siendo libre, pero no voy a ser totalmente libre sino hasta la segunda venida de Cristo. Mi tarea es comenzar a permitir que el Espíritu Santo haga la obra en mí, formando a Cristo en mí, trascendiendo la salvación de mi espíritu, que ya es una realidad de mi espíritu, trascendiéndola a mi alma y sujetando las pasiones de la carne para no pecar. Sin embargo, no dejamos de tropezar, de resbalar, por todo lo que estamos diciendo. Satanás es el tentador, Satanás es el adversario, y él va a procurar que el creyente siempre peque. Por lo menos, si no tiene éxito en acusarnos, entonces tendrá éxito en atarnos, porque él está esperando que nosotros cometimos un pecado. No, esto no es nada. De repente algún amigo me lo encontré y me tomé una cerveza para la sed. Bueno, una cerveza no te emborracha, pero luego te tomaste otra y otra y otra, y ya notaste que empezaste a estar mareado, y tú eres templo del Espíritu Santo, y eres templo del Espíritu Santo, y no puedes dañar el templo del Espíritu Santo, porque escrito está: cualquiera que destruyere el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Además, estás pecando, estás ofendiendo la santidad de Dios. Y entonces dices, pero no fue nada, fue una cosita ahí, yo no lo hago siempre, no. Entonces no te arrepientes. Entonces viene Satanás y toma legalidad y te ata. Y la próxima vez no te vas a tomar 3 cervezas o 4, sino vas a embriagarte con licor más fuerte. Y se te dará por nada hasta que Satanás te lleve a que tu conciencia se cauterice. Y si tu conciencia se cauteriza, esto es demasiado peligroso. Puedes estar cometiendo un pecado de muerte, y Dios prefiere cortarte a que te pierdas. Así son las cosas, mis queridos hermanos. Satanás es tramposo y oportunista. Cristianos nacidos de nuevo, que regresan a consultar
brujos, espiritistas, horóscopos, y todo eso son cosas que Dios abomina. Satanás es tramposo, es mentiroso y te hará creer que esos pecados no son graves y que esos pecados no te traerán afectación a tu vida. Y sí que los trae, sí que trae efectos contraproducentes a tu vida, no solo espiritual, sino en las otras áreas de tu vida, porque Satanás está interesado en atar todas las áreas de tu vida, que son, a saber, tu salud física, tu hogar, tu relación matrimonial, o si eres soltero, pues tu área sexual, tu relación familiar, tu relación eclesiástica, tu vida de ministerio, de dones. Va a tratar por todos los medios para estancarte, para frenarte, para que no se cumpla el propósito de Dios en ti. Y en tercer lugar, Satanás también se opone al creyente trayendo presiones sobre el creyente que quizás no pueda soportar. Y hay dos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Uno trata con el hombre que fue disciplinado en 1 Corintios. Mire lo que, esto es interesante, 1 Corintios, capítulo 5. Hubo un hombre que estaba cometiendo un pecado y que se le hacía como si nada y no se quería arrepentir. Ya luego se volvió mal ejemplo y estaba dañando el buen testimonio de la iglesia en la ciudad. Y esto es grave. Dice el versículo 1, voy a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y en esto estaba también como colaborando la iglesia en Corinto, porque dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes están permitiendo eso. Y este hombre, versículo 5, Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Había sido entregado a Satanás con el fin de ¿qué? De que su carne fuera destruida. Es decir, como Satanás sabía que no podía llevar a este creyente que estaba practicando el pecado, no crea que cometía un pecadito, un tropiezo que lo hizo sin querer, que resultó diciendo una mentira o que resultó mirando lo que no tenía que mirar, pero que enseguida se retrajo y vino al Señor y pidió perdón, sino que éste practicaba el pecado y entonces Satanás sabía que no lo podía llevar al infierno, pero le iba a hacer vivir el infierno en la vida, pero que su espíritu fuera salvo. Aparentemente, la disciplina había resultado en el efecto deseado y él había confesado su pecado de incesto. Ahora la iglesia debía de haberlo recibido de nuevo a la comunión. Aparentemente, algunos en Corinto querían hacerlo y otros no. Así que Pablo les instó a que lo hicieran. No solo para sanar cualquier división que pudiera desarrollarse, sino también para evitar que el hermano implicado fuera consumido por demasiada tristeza. Él necesitaba asegurarse del perdón de sus hermanos y de sus hermanas. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, mire lo que dice el verso 5 en adelante. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Y se está hablando del hermano de 1 Corintios 5. Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, no dice el nombre, para no difamarlo de más. Solamente hay que encarar el pecado. Y hermanos, nosotros tenemos que estar contra el pecado, no contra el hermano, no contra la hermana. Es que a veces nosotros vemos que algún hermano ha caído, que algún hermano ha caído en un pecado grave, por así decirlo, porque pues bueno, nosotros somos los que calificamos los pecados como graves y no muy graves, pero para Dios todos los pecados son iguales y para Dios cualquier pecado ofende su santidad.
Pero nosotros tenemos que ir contra el pecado, denunciar el pecado, rechazar el pecado, encarar el pecado, pero no al hermano, no ir contra el hermano. Y por eso Pablo aquí no lo menciona. Y entonces dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os recibí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor está interesado en que conozcamos más de nuestro enemigo que de los mismos ángeles. Los ángeles del Señor son nuestros amigos, son comisionados por el Señor para nuestra ayuda, para nuestra administración, para nuestra misma cobertura, para protegernos, etc. Y pues bueno, de ellos conoceremos más en la eternidad. Pero los demonios y Satanás, el Señor está interesado que conozcamos más sobre él, sobre sus maquinaciones. Y aquí en este caso, este hermano, si el no restaurarlo le hubiera dado a Satanás una ventaja, como dice Pablo aquí. Y también tenemos otro ejemplo, y tiene que ver con las mujeres que enviudaban en una edad temprana, y que lo menciona Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, mire lo que dice el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Verso 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Pablo las exhortó a casarse de nuevo y que tuvieran hijos, que llevaran vidas útiles. Algunas estaban ociosas y se dedicaban a chismear, estaban siguiendo a Satanás. En general podemos decir que Satanás, el adversario, quiere apasionadamente reducir al silencio el testimonio de los creyentes. Y para llevar esto a cabo, él ronda la tierra como león rugiente. Como es una palabra que se usa como un símil, una figura retórica de comparación. No es que Satanás sea león, sino como león, buscando a quien devorar, como dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. La palabra devorar es la misma que se utiliza para describir la forma que el Mar Rojo se tragó a los egipcios cuando perseguían a los hebreos. Allí se traduce ahogados, en Hebreos capítulo 11, versículo 29. Ahogados, pero viene de la palabra griega katapino. Y pinta un cuadro vívido de la meta final de Satanás: ahogar completamente el testimonio y la utilidad del creyente. Tragar es literalmente lo que significa esa palabra. Ahora, como mencioné anteriormente, Satanás puede que prefiera hacer algunas cosas antes que otras, pero él hará lo que tenga que hacer para promover sus planes y sus programas con éxito. Recuerde que él también es poderoso, que él es versado, que tiene demonios que le ayudan. Por lo tanto, el creyente puede combatirle con éxito en la fuerza y el poder de Dios que habita en su ser, no con sus propias fuerzas, es con el poder del Señor. Bueno, yo quisiera que habláramos sobre el mundo de Satanás y vamos a aprender algo sobre eso. La palabra mundo se traduce de la palabra cosmos, y la palabra cosmos en el Nuevo Testamento se emplea 185 veces, y de esas 185 veces
105 ocurren en los escritos de Juan. Básicamente la palabra denota un ornamento, o sea, un orden, siendo la palabra cosmos lo opuesto de caos. Místicamente, y cuando digo místicamente o utilizo la palabra místico, no es algo a rechazar, puesto que la mística es la palabra que se usa para designar los misterios de Dios, que son revelados a la iglesia y que hacen parte del campo de la experiencia y la relación del creyente con la divinidad. Entonces, místicamente, el cosmos es una dimensión del universo. Se trata de una dimensión en el estadio dimensional de la formación y en donde fue creado Lucero como el acabado de hermosura, como el sello de la perfección. En otras palabras, el universo, con esta dimensión, con la aparición de esta dimensión, ya se podía llamar cosmos, porque se había llegado al sello de la perfección con la creación de Lucero. No obstante, esta dimensión, aunque limitada para el verbo de Dios, no era el freno ni el extremo de la limitación en la finitud, en donde el Señor quería llegar en su creación. A esta dimensión se le conoce en la Biblia con el nombre hebreo de Tiferet, pero por supuesto que el cosmos incluye las otras dimensiones más limitadas de Tiferet, que son a saber, la victoria o la meta en donde debió ocurrir el Big Bang, o sea, el aparecimiento de la materia. Otra dimensión más limitada es el esplendor, en donde se distribuía la gloria o donde se distribuyó la gloria de las cosas formadas, como en 1 Corintios capítulo 15, verso 41, donde dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la de las estrellas, siendo una estrella diferente de otra en gloria respecto a la que se compare, ¿no? Hay otra dimensión más limitada que se conoce como el fundamento, en donde la tierra fue formada originalmente, la tierra original, y así como tierra original, donde vivieron los dinosaurios, donde vivió Lucero, en el Edén, en el huerto, estuvo millones, millones y millones de años, quién sabe cuántos millones y millones de años estuvo ahí. Eso fue, la tierra fue formada en esa dimensión. Y por último está la dimensión más extrema de la limitación, que se conoce como el reino, en donde aparece el ser humano, con quien Dios quiere reinar desde el nivel más limitado de la finitud. Y este concepto se halla en su uso en 1 de Pedro capítulo 3, vamos a mirar, 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 3. Mire aquí cómo lo pone Pedro en este contexto. Vuestro atavío, le dice a las mujeres, no sea en el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Aquí adorno, en nuestra palabra moderna, cosméticos. El cosmos es un ornamento de relaciones armoniosas. Porque en Hechos 17, verso 24, en donde dice que el Dios que hizo el mundo, o sea, el cosmos, y todas las cosas que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra. A la tierra habitada también se le designa con la palabra cosmos. Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, de lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, del cosmos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Al igual que las personas que viven en la tierra, como en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, se está refiriendo a las personas que viven en la tierra. Es a las personas del mundo que Dios ama y por las cuales Cristo murió. Pero generalmente en el Nuevo Testamento habla del cosmos como de un sistema ordenado, un ornamento que funciona separado de Dios. Y este concepto del mundo como opuesto a Cristo es un uso nuevo
que la palabra adquiere en el Nuevo Testamento y se contrasta a su uso habitual en los escritos griegos que se refieren a él como algo atractivo. Es fácil ver cómo la idea de un todo ordenado relacionado con el hombre y considerado aparte del hombre pasa a ser de un todo ordenado separado de Dios. El hombre caído imprime su carácter en el orden que es la esfera de su actividad. El mundo, en vez de permanecer como la fiel expresión de la voluntad de Dios bajo las condiciones de su creación, se convierte en su rival. La única característica que le falta a la declaración es la posición de Satanás como cabeza del sistema mundial. Así que tiene que haber tres facetas en cualquier definición del mundo: la idea de un sistema organizado, la relación de Satanás con el mismo, o sea, con el cosmos o con el mundo, y el concepto de la hostilidad hacia Dios. Se sugiere esta definición: el mundo o cosmos es ese sistema organizado por Satanás, encabezado por Satanás y gobernado por Satanás, que excluye a Dios y rivaliza con él. Entonces, ya habiendo definido esto del cosmos, vamos a ver el cosmos o Satanás y el cosmos, o el cosmos de Satanás, el mundo de Satanás. Vamos a ver cómo él tiene autoridad sobre el cosmos. Porque las escrituras enseñan claramente que Satanás tiene autoridad suprema. Bueno, no sé si esa palabra, porque la palabra suprema, supremo solo es para Dios. Entonces, corrijo. Tiene autoridad suma, es decir, en sumo grado sobre el mundo, sobre el cosmos. Por supuesto, esto es dentro del propósito soberano de Dios y con el permiso de Dios. Sin embargo, la autoridad usurpada de Satanás sobre el cosmos es en sumo grado. Nuestro Señor reconoció esto cuando le llamó el príncipe de este mundo. Y cuando no disputó la prerrogativa de Satanás cuando él le ofreció los reinos de este mundo en la tentación, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 4. Y también el apóstol Juan reconoció la misma verdad cuando él escribió que el cosmos o que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en el cosmos? Bueno, el objetivo de Satanás es crear un sistema que rivalice al sistema del reino de Dios, pero que lo deje fuera a Dios, que deje fuera a Dios. ¿Para qué? Es para promover un orden falsificado. Básicamente el cosmos es malo porque es independiente de Dios. Puede que contenga aspectos buenos, como también aspectos abiertamente malos. Pero su mal inherente está en que es independiente de Dios y rival de Dios. Y esta aguda rivalidad se nota en tales versículos como por ejemplo en Santiago 1:27, donde al creyente se le instruye a mantenerse sin mancha del mundo. Y ahí mismo en Santiago, en capítulo 4, versículo 4, donde se dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y en Primera de Juan capítulo 2, verso 16, donde Juan declara que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Para llevar a cabo este objetivo, Satanás tiene que tratar de hacer parecer atractivos los valores de su sistema impío. Así que él obra para que las personas le den la más alta prioridad al yo como número uno y a lo presente como lo más importante. Ese es un trabajo de Satanás. Cuando la persona trabaja por el yo, por el yo, por el yo, y cuando no mira sino su presente como lo más importante, esto es una obra de Satanás
siendo eficaz en la persona, sea cristiana o no. Así que revisemos bien nosotros, hermanos, porque cuando Juan escribió que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, él explicó lo que quiso decir por todo, con 3 declaraciones, y son 3 declaraciones suplementarias que siguen. Mire, vamos a leerlo en Primera de Juan. Es mejor leerlo. Primera de Juan en el capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, entonces ahora pasa a explicar qué es ese todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Cada una de estas cosas, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cada una de estas cosas enfatiza al ego como número 1. Satanás aconseja satisfacer los deseos de la carne. Satanás aconseja y trata de adquirir lo que los deseos desmesurados de los ojos le hagan a uno codiciar. Y Satanás quiere desarrollar una actitud autosuficiente, arrogante, que surge de la jactancia de las posesiones que uno tenga en la vida. Este egoísmo es, por supuesto, la actitud prevaleciente del mundo hoy y contamina al creyente. El creyente entra a jugar, sobre todo ahora que está tan de moda ese mensaje materialista de la mal llamada teología de la prosperidad, porque no es una teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad está en la Biblia. Si nosotros seguimos las leyes económicas de la Biblia, en obediencia y en fe a nuestro Dios, proveedor de todas las cosas, y si practicamos la justicia, entonces tendremos prosperidad. Pero eso que están predicando hay que mal llamada teología de la prosperidad, sino es la teología de la codicia, que insta a los creyentes a que se llenen de cosas materiales y que abunden en ellas, y a esto se le llama que es la voluntad de Dios. Déjeme decirle que una persona puede tener estrechez económica por 3 causas. Número 1, por la voluntad de Dios. Job era sumamente rico en su época. Dice que de los más ricos del oriente. Era un rey en la tierra de Edom. Y por la voluntad de Dios permitió que lo perdiera todo. Que quedara en la ruina por un tiempo. Porque Job demostró su fidelidad y su integridad y le fue restituidas todas las cosas doblemente. Entonces, número 1, por la voluntad de Dios, alguien puede entrar en estrechez económica. Número 2, por no observar las leyes económicas de la Biblia. Y número 3, por no practicar la justicia. Esto de no practicar la justicia, incluso ahí cabe, tendríamos que dar una clase aparte sobre este tema de las finanzas, pero no tenemos el tiempo. No practicar la justicia incluye no prever, no orar, no pedir la voluntad de Dios cuando se van a hacer asociaciones, cuando se van a hacer inversiones. No se es justo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, yo doy mis diezmos, yo ofrendo, yo siembro a ministerios, yo ayudo a los necesitados. O sea, está cumpliendo con el conjunto dar, ¿cierto? Y en cierta medida sus finanzas se le van a sostener, pero va a pasar malos ratos económicos, porque aunque usted da a Dios,
con lo que le queda para usted, usted no toma en cuenta a Dios, usted saca a Dios. No consulte con su voluntad. ¿Será que invierto aquí? ¿Será que no invierto? ¿Será que me asocio con esta persona? ¿Será que no me asocio? Señor, ¿tú qué dices? No consultamos. Luego vienen problemas económicos y le echamos la culpa a Dios y diciendo, pero ¿qué es lo que pasa si yo diezmo y yo ofrendo? Esas son todas trampas del enemigo. Y porque nos han hecho ver un evangelio desde una sola óptica, es decir, el evangelio es un cuadro panorámico y solo lo estamos viendo de una forma reducida, que todo es prosperidad, que todo es bendición, que todo es abundancia. Entonces cuando venga Satanás y te ataque, cuando venga Satanás y te tiente, cuando te vengan adversidades para probarte, ¿cómo te vas a defender? ¿Qué armas tienes tú? ¿Ah? Entonces, esto de promover el egoísmo en nosotros a través de esas predicaciones, porque la prosperidad es otra cosa, yo te lo voy a mostrar, ya me metí, yo no sé por qué me metí aquí, regáleme 2 minuticos de más. El Señor, el Espíritu Santo querrá hablar. Yo quiero leer lo que le pasó a José, que fue llevado a Egipto. Y mire el verso, capítulo 39 de Génesis, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Atención lo que dice el verso 2. Mas Jehová estaba con José, número 1. Y número 2. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pregunta, ¿cómo puede ser un esclavo alguien próspero? Esto es una cachetada contra la teología de la codicia. ¿Cómo puede ser un esclavo próspero si el esclavo no era dueño ni de lo que se ponía, no era dueño ni de donde él dormía? Pero la Biblia dice que José, siendo esclavo, era varón próspero. ¿Por qué? Porque la prosperidad no tiene nada que ver con la abundancia de los bienes materiales. La abundancia de los bienes materiales es riqueza, no prosperidad. Porque conozco gente con muchas cosas, con gran abundancia de bienes materiales, pero no son prósperos, son ruines. Son ruines. Son miserables, como es las palabras que dice el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, en el versículo 17. Porque tú dices, esto se lo dice el Señor a una iglesia, no a una comunidad de impíos o de paganos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Porque la miseria no es una condición material. La condición material es un resultado. La miseria es la actitud de una persona arrogante, avara, codiciosa. Puede tener abundancia de bienes materiales, pero su corazón ser ruin. O sea, tener ruina en el corazón. Miserable, tener miseria en su corazón. Y esto lo promueve Satanás. El egoísmo. Es una actitud prevaleciente en el mundo de hoy día, incluso dentro de la iglesia de hoy día, y proviene de Satanás, no proviene del Padre, lo dice la Biblia. Satanás fue quien se promovió a sí mismo desde el principio. Satanás también busca que las personas se interesen en el presente en vez de la eternidad. Por esto es que Juan nos recuerda en el versículo 17 que el mundo pasa, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, hermana, si muchas veces tú no tienes el dinero y te retrasas un poco para pagar la renta,
o para pagar los servicios públicos, te has visto en estrechez económica. Número uno, eso no es y no será por siempre. Número dos, desde que tú seas fiel al Señor, el Señor, lo que pasa es que a veces el Señor te hace pasar por eso para que valores lo que el Señor te da. Y número tres, allá cuando llegues a tu hogar, a la Nueva Jerusalén, mira, esas riquezas estarán bajo tus pies, porque la Biblia dice que las calles serán de oro. Así, Satanás entonces busca llevar a cabo sus propósitos por tratar de cambiar nuestras prioridades, hermanos, para que el yo sea primero, y quiere cambiar nuestra perspectiva para que el presente sea lo más importante. En realidad, la verdad es que Dios es primero y la eternidad lo más importante. Un abrazo, mil bendiciones, nos vemos en la siguiente clase.